Mi madre robó mi fondo universitario mientras yo estaba en el funeral de mi abuela para pagar por el hijo del nuevo esposo. Recuperé mi herencia y los obligué a pagar el alquiler o dejar mi casa. Mi madre robó mi fondo universitario mientras yo estaba en el funeral de mi abuela para pagar la educación de su hijastro. Pero mi abuela me dejó la casa en su testamento, así que hice sus maletas y los eché. Su reacción fue exactamente lo que esperaba, aunque no por eso dolió menos. Recuerdo el momento exacto en el que me di cuenta de que ya no importaba en mi propia familia. Era una noche fría, de esas en las que el viento aullaba entre los árboles como si estuviera enfurecido, sacudiendo las ventanas de la casa con un golpeteo insistente que parecía una advertencia de lo que estaba por venir. Yo estaba en la cocina, con las manos metidas en el fregadero, lavando los últimos platos de la cena mientras intentaba mantener la mente ocupada. El agua estaba tibia, pero mis dedos estaban entumecidos, no por el frío, sino por esa sensación pesada que llevaba días creciendo en mi pecho. Mi madre, Isabel, estaba apoyada en la encimera a unos pasos de mí, con los ojos pegados a la pantalla de su teléfono. Deslizaba el dedo por ella con una sonrisa leve, como si lo que veía la hiciera feliz de una manera que yo no podía entender. No me miró ni una vez mientras estaba allí, fregando los restos de comida de los platos que habían usado todos. Mateo, mi hermanastro, estaba sentado en la mesa del comedor, a unos metros de distancia, girando un bolígrafo entre sus dedos con ese aire despreocupado que siempre tenía. No era un mal tipo, supongo, pero en ese momento no podía evitar sentir un nudo en el estómago cada vez que lo veía. Fernando, el nuevo esposo de mi madre, estaba repantigado en una silla al otro lado de la mesa, moviendo lentamente un vaso de whisky entre sus manos. El hielo chocaba contra el cristal con un sonido rítmico que llenaba el silencio. Se comportaba como si esa casa le perteneciera más a él que a mí, como si yo fuera el intruso en mi propio hogar. De repente, Fernando rompió el silencio con esa voz grave que siempre me ponía los nervios de punta. «¡Mateo!», dijo, inclinándose un poco hacia adelante mientras el vaso dejaba de girar en su mano. «¿Ya pensaste a qué universidad quieres ir?». Mateo levantó la vista del bolígrafo, lo dejó caer sobre la mesa con un pequeño ruido y sonrió. «Aún estoy decidiendo», respondió, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. «La Universidad de Barcelona o tal vez la Universidad de Salamanca. Pero ya sabes, todo depende de la financiación, ¿no?». Mi madre alzó la mirada del teléfono en ese momento y su rostro se iluminó como si alguien hubiera encendido una bombilla dentro de ella. «Oh, cariño», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería convencer a alguien de algo, «nos aseguraremos de que vayas a donde quieras. No te preocupes por eso». Dejé de frotar el plato que tenía en las manos. El agua seguía corriendo, pero mis movimientos se detuvieron por completo. Sentí un nudo en el estómago, uno de esos que te advierten que algo no está bien, que algo grande y feo está a punto de salir a la luz. Algo en el tono de mi madre no me cuadraba. Era demasiado casual, demasiado suave para ser honesto. Fernando carraspeó, un sonido profundo que parecía prepararlo para lo que venía después. «De hecho, Isabel y yo estábamos hablando de eso», dijo, y su mirada se deslizó hacia mí por un segundo antes de volver a su whisky. Mi madre dejó el teléfono sobre la encimera con un movimiento lento, casi teatral, y se giró hacia mí. Su expresión era indescifrable, una mezcla de firmeza y algo que no podía identificar del todo. «Alejandro», dijo, y su voz tenía ese tono serio que rara vez usaba conmigo. «Tenemos que hablar». Ahí estaba. Esa sensación de hundimiento que había aprendido a ignorar durante años volvió a golpearme como un puñetazo en el pecho. Me sequé las manos con una toalla vieja que colgaba del horno, obligándome a mantener la calma aunque mi pulso ya se estaba acelerando. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando que mi voz sonara plana, tranquila, como si no estuviera a punto de perder los estribos. Ella vaciló un momento, lo suficiente como para que mi mente empezara a llenarse de suposiciones. «Es sobre tu fondo universitario», dijo finalmente, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. El fondo universitario de mi padre. El dinero que él había guardado para mí antes de fallecer, cuando yo era apenas un niño. El dinero que había jurado protegerme y darme un futuro. Era lo único tangible que me había dejado, más allá de los recuerdos borrosos de su risa y sus manos grandes sosteniendo las mías. «¿Qué pasa con él?», pregunté, apretando la toalla entre mis manos hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Fernando exhaló lentamente, como si él fuera el que estuviera cargando con el peso de esa conversación y no yo. «Bueno, Alejandro», empezó, inclinándose hacia atrás en su silla con una calma que me dieron ganas de borrarle de un golpe. «Es un dinero que solo está ahí, sin usarse. Y Mateo, bueno, tiene un futuro brillante por delante. Pensamos que sería lógico aprovecharlo bien». Silencio. Un silencio espeso y asfixiante que llenó la cocina como una niebla densa. Solté una risa seca, corta, incrédula. «Estás bromeando, ¿verdad?», dije, mirando de Fernando a mi madre y luego a Mateo, que se removió incómodo en su silla pero no dijo nada. Mi madre cruzó los brazos sobre el pecho, su postura rígida. «Alejandro, no seas dramático», replicó, su tono cortante como una navaja. «Ya estás en la universidad. Te va bien. Mateo lo necesita más que tú». «Lo necesito», dije, y mi voz empezó a temblar, la rabia creciendo más rápido de lo que podía controlar.
Es mío. Papá dejó ese dinero para mí. No para Mateo. No para nadie más. Los labios de mi madre se apretaron en una fina línea, y por un segundo pensé que iba a ceder, pero no lo hizo. Y te estoy diciendo que esto no se trata solo de ti, Alejandro, dijo, su voz firme como si estuviera dando una orden. Somos una familia, nos ayudamos unos a otros. Fernando tomó un sorbo lento de su whisky, el hielo tintineando contra el vaso, y me miró como si yo fuera un niño caprichoso haciendo un berrinche. Mira, hijo, empezó, y esa palabra fue como un fósforo encendido en mi cabeza. No soy tu hijo, espeté, cerrando los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mis palmas. Y tú no tienes derecho a tocar el dinero de mi padre. Fernando soltó una carcajada baja, casi divertida, y negó con la cabeza como si yo fuera un chiste. Tienes bastante carácter, chico, dijo, y el desprecio en su tono me hizo hervir la sangre. Mi madre suspiró con fuerza, frotándose las sienes como si yo fuera el que estaba complicando todo. Alejandro, no tienes que hacer esto más difícil de lo que ya es, dijo, exasperada. Oh, creo que ustedes ya hicieron un buen trabajo con eso, respondí, mi voz cortante como el filo de un cuchillo. Finalmente, Mateo habló, rompiendo su silencio. Su voz sonó cuidadosa, como si estuviera midiendo cada palabra. Mira, Alejandro, si es un problema tan grande para ti, yo no necesito el dinero, dijo, pero mi madre le lanzó una mirada tan afilada que podría haber cortado vidrio, y él cerró la boca de inmediato. Y fue en ese momento que lo entendí todo. No era idea de Fernando, ni siquiera de Mateo, aunque él estuviera dispuesto a aceptarlo. Era ella. Mi propia madre estaba detrás de esto, dispuesta a robarme lo único que mi padre me había dejado para mantener a su nueva y perfecta familia. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que había estado sosteniendo con alfileres durante demasiado tiempo. Enderecé la espalda, respiré hondo y hablé con una voz firme, serena, que no reconocí como mía. No van a tocar mi dinero, dije, mirando a cada uno de ellos como si los estuviera grabando en mi memoria. Fernando resopló, una risa nasal que me dio ganas de lanzarle algo. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó, alzando una ceja. Miré a mi madre, buscando algo en su rostro. Arrepentimiento, culpa, duda, cualquier cosa que me dijera que sabía que esto estaba mal. Pero ella solo me devolvió la mirada sin pestañear, sus ojos fríos y decididos. Y esa fue mi respuesta. Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta, y me aparté de la encimera. La mandíbula me dolía de lo fuerte que la apretaba. ¿Sabes qué? Tómenlo, dije. Y el rostro de mi madre se suavizó un poco, como si pensara que estaba cediendo. Negué con la cabeza, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Tómenlo, pero no esperen volver a verme. Y con eso, di media vuelta y salí de la cocina, mis pasos resonando en el suelo de madera. No miré atrás, no podía. Dejé atrás a la familia que ya me había dejado hace mucho tiempo, y mientras subía las escaleras hacia mi cuarto, supe que no había vuelta atrás. Al día siguiente, mientras estaba en el funeral de mi abuela, descubrí que mi madre ya había vaciado el fondo, pero también supe que mi abuela, en un giro del destino que aún me cuesta creer, me había dejado la casa en su testamento. Así que cuando volví, hice sus maletas, las de mi madre, las de Fernando, las de Mateo, y los eché a todos. Sus gritos y excusas resonaron en el porche, pero no me detuve a escuchar. Cerré la puerta, giré la llave y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba. No volví a mi habitación esa noche. Salí directamente de la casa, sintiendo cómo mi aliento se transformaba en pequeñas nubes blancas que flotaban frente a mí, en el aire helado de la madrugada. Mis manos estaban cerradas en puños, tan apretados que podía sentir las uñas clavándose en las palmas, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si quisiera escapar de mi cuerpo. No tenía ni la más remota idea de a dónde ir, pero lo único que sabía con certeza era que cualquier lugar, cualquier rincón perdido del mundo, era infinitamente mejor que quedarme un segundo más en esa casa que ya no sentía como mía. Mis pasos resonaban en la calle vacía, el frío me mordía la piel, pero no me importaba. Terminé frente a la puerta del apartamento de mi mejor amigo, Hugo, sin siquiera haberlo planeado del todo. Cuando llegué, toqué el timbre con dedos temblorosos. Hugo abrió la puerta, despeinado, con una camiseta vieja y unos pantalones de pijama que parecían haber visto mejores días. No me hizo preguntas al verme ahí parado, con la cara desencajada y el aliento entrecortado. Solo me miró un segundo, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo, como si intentara descifrar qué demonios me había pasado. Y luego se hizo a un lado para dejarme pasar sin decir una palabra. Entré, dejando que el calor del apartamento me envolviera como una manta invisible. Me dejé caer en su sofá desgastado, ese que siempre olía vagamente a palomitas rancias y cerveza barata, y me quedé ahí, inmóvil, mirando al vacío. Hugo se quedó de pie un momento, cruzado de brazos, antes de finalmente romper el silencio. «Tío, ¿qué pasó?», preguntó con esa mezcla de curiosidad y preocupación que solo alguien que te conoce de verdad puede tener. Solté una risa seca, sin humor, que sonó más como un gruñido. «Están robando mi fondo universitario», dije, y las palabras salieron pesadas, como si cada una llevara el peso de la traición que sentía. «Se lo van a dar a Mateo». La mandíbula de Hugo se tensó al instante, y vi cómo sus ojos se abrían de par en par antes de entrecerrarse en una mezcla de incredulidad y enojo. «¿Estás bromeando?», preguntó,
aunque por su tono estaba claro que sabía que no era ninguna broma. Negué con la cabeza, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se revolvían en mi estómago como un cóctel tóxico. No, respondí. Al parecer, él tiene un futuro brillante y yo no lo necesito, según ellos. Vaya, murmuró Hugo, pasándose una mano por el cabello desordenado mientras procesaba lo que acababa de decirle. Tu madre, quiero decir, ya sabía que era terrible, pero esto es traición en otro nivel, hermano. No respondí, no tenía palabras, simplemente me quedé ahí, sentado en su sofá, mirando el suelo gastado del apartamento como si pudiera encontrar alguna respuesta en las grietas de la madera. Sentía el peso de todo hundiéndose en mi pecho, aplastándome poco a poco. Hugo se dejó caer en una silla frente a mí, apoyando los codos en las rodillas mientras me observaba. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Suspiré, un sonido largo y agotado que parecía llevarse un pedazo de mi alma con él. No lo sé, tío, admití. Les dije que si tomaban el dinero nunca volverían a verme, que se olvidaran de que existo. Hugo bufó, una mezcla de risa y desprecio. ¿Y crees que les importa?, preguntó, y su tono era tan directo que casi dolió. Esa era la peor parte, no estaba seguro. No sabía si mi amenaza, mi ultimátum, había significado algo para ellos o si simplemente habían seguido adelante sin siquiera pestañear. No volví a casa esa noche, ni la siguiente. Mi madre no llamó para preguntar dónde estaba o si estaba bien. Fernando, su esposo y mi supuesto padrastro, tampoco se molestó en contactarme. El único mensaje que recibí en esos días fue de Mateo, mi hermano menor, el elegido, el que aparentemente sí merecía el futuro que me estaban arrancando. El mensaje decía: «Oye, yo no pedí esto, solo quería que lo supieras». Miré esas palabras en la pantalla de mi teléfono durante lo que parecieron horas, dejando que la mezcla de furia y tristeza me consumiera. Finalmente, escribí una respuesta con dedos temblorosos. «Entonces no lo aceptes». Envié el mensaje y esperé. Nunca respondió. Pasó una semana entera. Dormía en el sofá de Hugo, que era incómodo como el infierno, pero mejor que enfrentarme a mi familia. Iba a mis clases en la universidad como si nada hubiera pasado, poniendo una máscara de normalidad frente a mis compañeros, mientras por dentro sentía que mi mundo se había derrumbado en pedazos. Intentaba fingir que todo estaba bien, pero no podía dejar de pensar en lo que habían hecho. Mi fondo universitario, el dinero que mi padre había dejado para mí antes de morir, el que se suponía que me daría una oportunidad en la vida, se lo estaban dando a Mateo como si yo no valiera nada. Y entonces, de la nada, como si el universo quisiera darme una patada extra mientras ya estaba en el suelo, mi abuela murió. Me enteré por un mensaje breve y frío de mi madre. «Mamá, tu abuela falleció esta mañana. El funeral es el sábado». Eso fue todo. Ni una palabra de consuelo, ni un «sé que estabas muy unido a ella». Nada que mostrara un ápice de humanidad. Solo un mensaje seco, clínico, como si me estuviera informando del clima. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo mi estómago se revolvía y una oleada de náuseas me subía por la garganta. Mi abuela había sido la única persona en mi familia que realmente se había preocupado por mí. Cuando mi padre murió, ella estuvo ahí, abrazándome mientras lloraba hasta quedarme sin lágrimas. Me enviaba tarjetas de cumpleaños todos los años, escritas a mano con mensajes que siempre terminaban con un «te quiero, pequeño». Ella veía a través de las mentiras y las manipulaciones de mi madre, y muchas veces me defendió cuando nadie más lo hacía, y ahora se había ido, dejándome solo en este desastre. Sabía que tenía que ir al funeral, no por mi madre, ni por Fernando, ni mucho menos por Mateo. Lo haría por ella, por mi abuela, porque se lo debía. El día del funeral amaneció gris y amargamente frío. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas que parecían a punto de desplomarse, y el viento me cortaba el rostro como si fueran cuchillas heladas. Llegué a la iglesia y me quedé en la parte trasera, lejos de todos, observando desde la distancia. Mi madre estaba al frente, fingiendo ser la hija afligida, secándose los ojos con un pañuelo blanco que sostenía con delicadeza estudiada. Fernando estaba a su lado, con su brazo alrededor de sus hombros, jugando el papel del esposo comprensivo. Mateo también estaba ahí, incómodo en un traje oscuro que le quedaba un poco grande, mirando al suelo como si quisiera desaparecer. Yo me mantuve apartado, con las manos metidas en los bolsillos de mi abrigo y la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Cuando terminó la ceremonia, salimos al cementerio. El aire era aún más frío ahí afuera, y el sonido de la tierra siendo removida para el entierro resonaba en mis oídos. Me quedé atrás, sin intención de acercarme más. No estaba seguro de si le diría algo a mi madre, si valía la pena gastar saliva en ella, pero entonces la escuché hablar, su voz baja pero clara mientras le susurraba a Fernando. «Creo que tiene sentido», decía. «La casa es demasiado grande para que se quede vacía. Deberíamos mudarnos». Me detuve en seco, sintiendo cómo la sangre se me helaba en las venas. Estaba hablando de la casa de mi abuela. Ni siquiera la habíamos enterrado todavía, y ella ya estaba planeando quedarse con todo lo que le había pertenecido. Un sabor amargo, como bilis, me llenó la boca. Me di la vuelta y me alejé antes de que las palabras que quemaban mi garganta salieran y arruinaran todo. Pero tenía algo claro mientras caminaba lejos del cementerio, con el viento azotándome la cara. Si mi madre pensaba que iba a quedarse con lo que no le pertenecía otra vez, estaba muy equivocada.
No volví a casa después del funeral. No podía enfrentarlos, no después de eso. Pero no tuve que esperar mucho para que mi madre me encontrara. Me llamó al día siguiente, no para preguntar cómo estaba, ni para hablar de mi abuela, sino directo al grano, como siempre. Alejandro, dijo, con esa voz cuidadosamente controlada que usaba cuando quería parecer razonable. Necesitamos hablar sobre la casa. Solté una risa seca, apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que podría romperlo. ¿La casa? ¿Te refieres a la casa de la abuela? ¿La que ni siquiera lleva una semana muerta? Repliqué, incapaz de contener la furia en mi voz. No seas dramático, espetó ella, su tono endureciéndose. Sabías que esto iba a pasar. No tiene sentido que la casa se quede vacía cuando nosotros podríamos... ¿Nosotros? La interrumpí, casi gritando. ¿Quiénes son nosotros? Ella vaciló por un instante, apenas un segundo, antes de responder. Fernando, Mateo y yo. Planeamos mudarnos. Ahí estaba, el último insulto, la última puñalada. Apreté la mandíbula hasta que sentí un dolor agudo en los dientes. Esa casa no es tuya, dije, cada palabra cargada de veneno. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, ella suspiró, como si yo fuera el irracional, el niño caprichoso, que no entendía cómo funcionaba el mundo. Alejandro, podemos llegar a un acuerdo. Es demasiado para que la manejes solo. ¿Quieres decir que es demasiado para aceptar que no es tuya para tomarla? Respondí cortante. Su voz se endureció aún más, pero no me importó. Ya había oído suficiente. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir otra palabra, y me quedé ahí, respirando con dificultad, sabiendo que esto apenas estaba comenzando. No empieces con esto, Alejandro. Tu abuela querría que la familia viviera en esa casa, no que se desperdiciara. Cuando mi madre dijo eso, casi me da un ataque de risa. ¿En serio? Qué conveniente que saque a la abuela ahora, como si fuera la carta mágica para manipularme. Respondí con calma, dejando que las palabras salieran lentas, casi saboreándolas. Sí, pues qué suerte que me la dejó a mí. Silencio. Un silencio largo, pesado, de esos que te hacen sentir el aire espesarse. ¿Qué? Su voz salió entrecortada, como si no pudiera procesarlo. Tomé aire despacio, disfrutando cada segundo de su incredulidad. La abuela me dejó la casa. Su tono bajó, casi un susurro, pero cargado de veneno. Estás mintiendo. Sonreí porque sabía que tenía el control. Ah, sí, porque ya hablé con el abogado esta mañana. El testamento es claro. La casa es mía. Y ahí fue cuando perdió los estribos. ¡Malagradecido!, escupió, su máscara de madre perfecta resquebrajándose como vidrio barato. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me reí, pero no de alegría, sino de pura ironía. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo tratar de robarme el fondo universitario que mis abuelos dejaron para que pudiera estudiar? ¿O cómo ignorarme durante años tratándome como un mueble viejo que no encaja en su perfecta vida? No, mamá, dije, cortante. Esta vez no vas a quitarme lo que es mío. Su respiración al otro lado del teléfono era rápida, furiosa, como si estuviera a punto de explotar. No puedes hacer esto, no te atreverías a echarnos. Y ahí le di el golpe final, con una sonrisa que ella no podía ver, pero seguro sintió. ¿Quién dijo que los voy a echar? Hice una pausa, dejando que el suspenso se cocinara a fuego lento. Pueden quedarse si pagan alquiler. El sonido de su furia ahogada llenó la línea. No lo harías. Pruébame, respondí, y por primera vez en años fui yo quien colgó el teléfono. Y déjenme decirles, se sintió increíble, liberador. Como si acabara de quitarme un peso de encima que llevaba cargando desde que era niño. Pasaron 2 días sin noticias suyas. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Pero sabía que esto no había terminado. Mi madre no es de las que se rinden, especialmente cuando se trata de algo que quiere. Y ahora, quería la casa. Al tercer día, mi teléfono empezó a vibrar con un número desconocido. No contesté. Luego otro. Y otro. Finalmente, un mensaje. Mamá, tenemos que hablar. Esto no está bien, Alejandro. Lo ignoré. 1 hora después, un buzón de voz. Alejandro, estás siendo infantil. Somos tu familia. No puedes simplemente abandonarnos así. Llámame. Lo borré sin dudarlo. Justo cuando empezaba a relajarme, pensando que tal vez se cansaría, sonó de nuevo. Esta vez era Mateo, mi hermano. Miré la pantalla un rato, dudando, antes de contestar. ¿Qué quieres? Su suspiro fue tan largo que casi lo sentí a través del teléfono. Mira, hermano, yo no pedí nada de esto. Solo, no quiero que las cosas empeoren. Casi me río otra vez. ¿Empeoren? ¿De verdad crees que pueden empeorar? Mateo titubeó. Sé que mamá se ha equivocado gravemente, ¿vale? Y Fernando, bueno, sé que es un egoísta de primera. Pero esto del alquiler, no hablas en serio, ¿verdad? Me recosté en la silla, apretando el teléfono un poco más fuerte. Oh, lo digo totalmente en serio. Otro suspiro de su parte, como si estuviera agotado de lidiar conmigo. Vamos, Alejandro, no eres así. No tienes que demostrar nada. No estoy demostrando nada. Corté, mi voz fría como hielo. Estoy poniendo límites. Algo que ninguno de ustedes jamás respetó. Silencio otra vez. Luego, en voz baja. Sabes que ella no va a dejarlo pasar, ¿verdad? Cerré los ojos asintiendo para mí mismo. Lo sé. Y estaba preparado.
Mi madre nunca retrocede cuando se obsesiona con algo. Y ahora, esa obsesión era la casa que la abuela me dejó. Al día siguiente estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Lo ignoré. Como si acabara de quitarme un peso de encima que llevaba cargando desde que era niño. Pasaron 2 días sin noticias suyas. Ni un mensaje, ni una llamada. Nada. Pero sabía que esto no había terminado. Mi madre no es de las que se rinden, especialmente cuando se trata de algo que quiere. Y ahora, quería la casa. Al tercer día, mi teléfono empezó a vibrar con un número desconocido. No contesté. Luego otro. Y otro. Finalmente, un mensaje. Mamá, tenemos que hablar. Esto no está bien, Alejandro. Lo ignoré. 1 hora después, un buzón de voz. Alejandro, estás siendo infantil. Somos tu familia. No puedes simplemente abandonarnos así. Llámame. Lo borré sin dudarlo. Justo cuando empezaba a relajarme, pensando que tal vez se cansaría, sonó de nuevo. Esta vez era Mateo, mi hermano. Miré la pantalla un rato, dudando antes de contestar. ¿Qué quieres? Su suspiro fue tan largo que casi lo sentí a través del teléfono. Mira, hermano, yo no pedí nada de esto. Solo, no quiero que las cosas empeoren. Casi me río otra vez. ¿Empeoren? ¿De verdad crees que pueden empeorar? Mateo titubeó. Sé que mamá se ha equivocado gravemente, ¿vale? Y Fernando, bueno, sé que es un egoísta de primera. Pero esto del alquiler, no hablas en serio, ¿verdad? Me recosté en la silla, apretando el teléfono un poco más fuerte. Oh, lo digo totalmente en serio. Otro suspiro de su parte, como si estuviera agotado de lidiar conmigo. Vamos, Alejandro, no eres así. No tienes que demostrar nada. No estoy demostrando nada. Corté, mi voz fría como hielo. Estoy poniendo límites. Algo que ninguno de ustedes jamás respetó. Silencio otra vez. Luego, en voz baja. Sabes que ella no va a dejarlo pasar, ¿verdad? Cerré los ojos asintiendo para mí mismo. Lo sé. Y estaba preparado. Mi madre nunca retrocede cuando se obsesiona con algo. Y ahora, esa obsesión era la casa que la abuela me dejó. Al día siguiente estaba en el trabajo cuando mi teléfono vibró otra vez. Número desconocido. Lo ignoré. Si vienes a convencerme de que ceda, no pierdas tu tiempo. Negó con la cabeza. No es eso. ¿Entonces qué? Vaciló. No sé, Alejandro. Yo no pedí nada de esto. Y sin embargo te beneficiaste de ello, dije, mirándolo fijo. Hizo una mueca. No sabía que planeaban quitarte tu fondo universitario. Lo juro. Lo observé un momento. Quería creerle. Tal vez una parte de mí lo hacía, pero no importaba. La casa era mía. El testamento era claro. Y por primera vez, no iba a dejar que me pisotearan. Sabía que mi madre seguiría peleando. Sabía que esto no había terminado. Pero también sabía algo más. Esta vez, estaba listo para enfrentarlos. Pero eso no cambiaba nada. A pesar de todo, lo tomaste igual. Mateo desvió la mirada, como si mirar al suelo fuera a borrar lo que acababa de pasar. No tenía opción, o al menos eso era lo que quería hacerme creer. Solté una carcajada seca, de esas que suenan más a burla que a alegría. Eso es una mentira descarada, y lo sabes perfectamente, le dije, cruzándome de brazos. Mateo exhaló con fuerza, como si el aire en sus pulmones pesara 1 tonelada. No quería ser el favorito, Alejandro. No quería todo este drama, este lío familiar que nos estaba consumiendo a los dos. Incliné la cabeza hacia un lado, estudiándolo. ¿Alguna vez les dijiste eso a ellos? ¿A mamá? ¿A Fernando? Se quedó callado, inmóvil, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. No necesitaba más confirmación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista y habló. ¿De verdad vas a hacer que paguen alquiler? ¿En serio? Asentí sin dudar. Sí, claro que sí. Mateo soltó una risa breve, casi incrédula, y negó con la cabeza como si no pudiera procesarlo. Se están volviendo locos con esto, ¿sabes? Literalmente están perdiendo la cabeza. Sonreí con una mezcla de satisfacción y superioridad. Bien, que lo hagan. Mateo levantó la vista otra vez y por un segundo vi algo diferente en su rostro. No sé si era respeto, arrepentimiento o simplemente cansancio. No sé cómo aguantaste tanto tiempo con ellos, dijo en voz baja. Suspiré, dejando que el peso de años de frustración se escapara con el aire. Yo tampoco lo sé, la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, nos quedamos en silencio, pero no era uno de esos silencios incómodos que te hacen querer llenarlo con cualquier cosa. Tampoco estaba cargado de tensión, como los que solíamos tener. Era solo un respiro. 2 personas atrapadas en la misma familia disfuncional, tóxica hasta los huesos, que por fin estaban viendo las cosas como realmente eran. Mateo exhaló de nuevo, rompiendo el momento. «Debería irme». Asentí sin intentar detenerlo. «Sí, deberías». Vaciló en la puerta con la mano en el pomo y murmuró. «Lo siento, Alejandro». No respondí. ¿Qué iba a decir? Se quedó ahí un segundo más, como esperando algo, pero al final salió y cerró la puerta tras de sí. A la mañana siguiente el caos estalló como era de esperarse. Estaba preparando café, tranquilo, disfrutando el aroma que llenaba la cocina, cuando mi madre irrumpió como un huracán. Arrojó una carpeta llena de papeles sobre la encimera con tanta fuerza que casi derramó mi taza. «Esto es una locura absoluta». Su voz era afilada como un cuchillo, cargada de furia. «¿Cobrarle alquiler a tu propia madre?
En serio, Alejandro, ¿te escuchas a ti mismo cuando hablas? Tomé un sorbo de mi café, completamente imperturbable. Me escucho perfectamente, gracias. Ella señaló los documentos con un dedo tembloroso, como si fueran evidencia en un juicio. No podemos pagar esto. No hay manera. Levanté una ceja, mirándola por encima del borde de mi taza. Ah, sí, qué curioso. Hice una pausa, dejando que el silencio se asentara antes de continuar. Entonces dime, mamá, ¿cómo pensabas pagar esta casa si hubieras ganado tú? Apretó la mandíbula tan fuerte que pensé que se le iba a romper algo. Eso es diferente, soltó entre dientes. Sonreí, pero no había calor en esa sonrisa, solo hielo. No, en realidad no lo es. Es exactamente lo mismo. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso y cambió de táctica, como siempre hacía cuando la lógica no estaba de su lado. Alejandro, somos familia. Se supone que las familias se cuidan unas a otras, se apoyan. Incliné la cabeza mirándola fijamente. Como tú me cuidaste a mí todos estos años. Se estremeció, pero no se rindió. No es lo mismo, y lo sabes. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Es exactamente lo mismo. Nunca te importó un carajo cuando el que estaba sufriendo era yo. Nunca moviste un dedo cuando me tocaba cargar con todo. Pero ahora que eres tú la que tiene que pagar un precio, ¿de repente es injusto? Me miró fijamente con los labios apretados en una línea dura, y entonces, como era de esperarse, recurrió a su truco favorito, hacerse la víctima. No entiendo en qué fallé contigo, dijo, y su voz se quebró con una emoción que sonaba tan ensayada que casi me da risa. Te eduqué para que fueras mejor que esto. Mantuve mi mirada firme, sin pestañear. No, me educaste para que fuera útil para ti, y ahora que ya no lo soy, no tienes idea de qué hacer conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no me tragaba ese teatro. Tienes dos opciones, dije con una calma que contrastaba con su drama. Pagas el alquiler o te mudas, pero no voy a dejar que me quiten nada más nunca. Ella soltó una risa amarga, negando con la cabeza como si yo fuera el loco aquí. Vas a arrepentirte de esto, Alejandro, te juro que sí. Tomé otro sorbo de mi café, saboreándolo lentamente. No, no lo haré. Y por primera vez en mi vida, lo decía con absoluta certeza, el primer pago del alquiler vencía el 1 del mes. Cuando llegó el día 31, ya sabía que no iban a pagar ni un centavo. Estaba sentado en la sala, revisando el teléfono, cuando escuché la voz de mi madre detrás de mí. Alejandro, no levanté la vista. Si vienes a rogar por una prórroga, ni te molestes. Exhaló con fuerza, como si estuviera conteniendo una explosión. Solo necesito un poco más de tiempo. Finalmente la miré, y mi expresión no dejaba lugar a dudas. Tuviste tiempo de sobra. Simplemente no creíste que iba a cumplir mi palabra. Apretó los labios hasta que se volvieron una línea blanca. ¿De verdad vas a dejar a tu propia familia sin hogar por un estúpido rencor? Sonreí con burla, casi disfrutando el momento. No, solo estoy haciendo que mis inquilinos paguen su alquiler. Si no puedes permitirte vivir aquí, te mudas. Así funciona el mundo real, mamá. Sus ojos brillaron con furia, pero se contuvo. Fernando y yo estamos tratando de encontrar una solución. Solo necesitamos un poco de flexibilidad por tu parte. Me recosté en el sofá cruzando las piernas. Fernando se compró un coche nuevo hace 3 meses. Tú vas al salón de belleza cada 2x3. Tenían dinero de sobra cuando pensaban que esta casa les iba a salir gratis. Tragó saliva con dificultad, atrapada en su propia mentira. Esto no es justo, murmuró. ¿Ah, no? Incliné la cabeza. ¿Te parecía justo cuando intentaste quedarte con mi fondo universitario para tus gastos? Silencio. Absoluto y devastador silencio. Me puse de pie y pasé junto a ella sin mirarla. Tienen 24 horas. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de maletas siendo arrastradas por las escaleras. Ni siquiera me molesté en levantarme a ver qué pasaba. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, tomando mi café como si fuera un día cualquiera. El primero en aparecer fue Fernando, con el rostro rojo de frustración y los puños apretados. «Te has lucido, chaval», gruñó. Sonreí por encima de mi taza. Y aún así, la casa sigue siendo mía. Apretó la mandíbula, claramente queriendo decir algo más, pero solo soltó un «te vas a arrepentir», antes de salir dando un portazo. Bebí otro sorbo lentamente. «Lo dudo», murmuré para mí mismo. El siguiente fue Mateo, cargando su mochila al hombro. Se detuvo en la puerta, vacilando como la noche anterior. «Supongo que esto es todo», dijo en voz baja. Asentí. «Supongo que sí». Suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Sabes, no te culpo por esto». Levanté una ceja, esperando el inevitable pero no llegó. Solo me miró un segundo más y se fue. Expuso una sonrisa triste, de esas que parecen más un reflejo que una emoción genuina. «Pero me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes», dijo, con la voz cargada de algo que no supe descifrar del todo. Me encogí de hombros, sintiendo el peso de la situación en los hombros como si llevara una mochila llena de piedras. «Yo también», respondí, seco, sin nada más que añadir. Y luego se fue. Sus pasos resonaron en el pasillo por un instante antes de desvanecerse. La última en quedarse fue mi madre. Se detuvo en el umbral de la puerta, con una mano apoyada en el marco, mirándome fijamente como si intentara grabarme en su memoria o tal vez buscando algo que ya no estaba ahí. «Espero que estés feliz», dijo, su voz fría como el viento de invierno que se cuela por las rendijas. «Destruiste a esta familia. No aparté la mirada, no esta vez».
Mantuve sus ojos clavados en los míos y respondí con calma, casi como si estuviera constatando un hecho. No, mamá. Tú lo hiciste. Vi cómo tragaba saliva con dificultad, cómo su rostro se retorcía en una mezcla de ira y algo más. Algo que por un segundo pareció arrepentimiento, aunque no estaba seguro. Pero, sinceramente, a mí ya no me importaba. La observé en silencio mientras recogía su bolso del sofá, lo ajustaba en su hombro y salía sin decir otra palabra. La puerta se cerró tras ella con un clic suave y la casa, por fin, quedó en silencio. No era el silencio incómodo con el que había crecido, lleno de tensiones no dichas y respiraciones contenidas. No era esa cortesía forzada de personas que apenas se toleraban, poniendo sonrisas falsas para no romper la frágil tregua. Era solo paz. Exhalé lentamente, dejando que todo el peso de lo que había pasado se asentara en mi pecho, como una piedra que cae al fondo de un lago. Por primera vez en mi vida, me sentía libre. Y maldita sea, se sentía increíble. Pero aquí estoy ahora, semanas después, preguntándome si soy el malo de esta historia. ¿Fui un monstruo por hacer que mi madre y su familia pagaran alquiler por vivir en mi casa? ¿O simplemente estaba estableciendo límites que debía haber puesto hace años? Hola Reddit. Han pasado un par de semanas desde que todo explotó, y todavía no sé cómo procesarlo. Para los que no vieron mi publicación original, aquí va el resumen. Mi madre y su esposo intentaron quedarse con mi fondo universitario cuando tenía 18 años, dinero que había ahorrado con sangre, sudor y lágrimas trabajando turnos interminables en un restaurante de mala muerte. Luego, cuando mi abuela falleció hace unos meses, intentaron meterse con mi herencia, una casa que ella me dejó porque sabía que yo necesitaba un lugar seguro. Me negué a ceder. Les dije que si querían seguir viviendo aquí, tenían que pagar alquiler como cualquier persona normal. No lo hicieron, así que los desalojé. Punto final. Ahora vivo solo. La casa está tranquila, mis finanzas están en orden, y por primera vez en años no siento que estoy siendo usado como un maldito cajero automático. Pero aquí está el problema. Aunque sé que hice lo correcto, algo se siente raro. El silencio es diferente ahora. No es el silencio que soñaba tener cuando estaban aquí, invadiendo mi espacio, dejando platos sucios en el fregadero y hablando a gritos sobre cosas que no me importaban. Este silencio es más pesado, más solitario. Ya no hay tensión, no hay discusiones ni portazos a medianoche. Solo estoy yo, sentado en esta casa enorme con paredes que parecen mirarme, acompañado por mis pensamientos que rebotan como pelotas de ping-pong en mi cabeza. ¿Fui demasiado lejos? ¿Debería haberles dado más tiempo para adaptarse? ¿O quizás una advertencia extra antes de sacar sus cosas al porche? No lo sé. A veces me siento como el héroe de mi propia historia, alguien que finalmente tomó el control. Otras veces me miro en el espejo y me pregunto si soy el villano que destrozó lo poco que quedaba de una familia disfuncional. Comentario destacado. 1. Tío, hiciste lo que tenías que hacer. Te estaban usando, así de simple. Si realmente se preocuparan por ti, no te habrían tratado como si fueras su boleto a una vida fácil. Mantente firme. No dejes que la culpa te coma. Respuesta de Lope. Aprecio eso, de verdad. Lógicamente, sé que tienes razón. Ellos nunca se preocuparon por cómo sus decisiones me afectaban, solo por lo que podían sacar de mí. Pero las emociones no siempre funcionan con lógica, ¿sabes? No extraño la forma en que me trataban, el desprecio disfrazado de amor. Pero supongo que, en el fondo, extraño tener una familia. Incluso una tan mala como esa. Comentario destacado. 2. ¿De verdad echaste a tu propia madre a la calle? ¿Por dinero? Vaya. Espero que disfrutes de tu paz mientras ella sufre por ahí. Respuesta de Lope. No está en la calle, para que quede claro. Se mudó con los familiares de Fernando, su esposo. Tiene un techo, comida, y probablemente está despotricando sobre lo horrible que soy. Y seamos realistas, ella no tuvo ningún problema en intentar arruinarme financieramente cuando me quitó mi fondo universitario o cuando quiso quedarse con mi herencia. Pero sí, a veces pienso si debí darle un mes más, o al menos una conversación extra antes de todo esto. Comentario destacado. 3. Poner límites no es cruel, es autopreservación. Ellos te quitaron todo lo que pudieron sin remordimiento, pero ahora se supone que debes sentirte mal porque tomaste una decisión dura. No, no caigas en esa trampa emocional. Respuesta de Lope. Te escucho, y tienes razón. No me arrepiento de haberme defendido, de decir basta después de años de ser pisoteado, pero ¿defenderse a uno mismo significa necesariamente quedarse solo? Eso es lo que me está dando vueltas en la cabeza últimamente. Comentario destacado. 4. Oye, soy yo, Mateo. Vi esta publicación y, no sé, tenía que escribir. Entiendo por qué lo hiciste, de verdad, pero no eres el único que perdió una familia ese día. Respuesta de Lope. Tío, ni siquiera sé qué decirte. No pensé que verías esto. Siempre estuviste atrapado en el medio de este desastre, entre mi madre y yo, y tal vez no te di suficiente crédito por intentar mantener la paz. Si alguna vez quieres hablar, ya sabes dónde encontrarme. La puerta está abierta, literal y figurativamente. Edición final. No sé si algún día dejaré de cuestionar mi decisión. A veces pienso que el tiempo me dará claridad, que un día me despertaré, y sentiré que todo esto valió la pena sin dudarlo. Otras veces, creo que este nudo en el estómago será mi compañero para siempre. Pero por ahora, lo único que puedo hacer es seguir adelante, paso a paso,
y descubrir qué viene después. La casa sigue en silencio, mis cuentas están pagadas, y yo estoy aquí, respirando un aire que por fin es mío. Gracias, Reddit, por escuchar y por arrojar algo de luz en este caos. No sé si soy el bueno o el malo, pero al menos estoy intentando ser honesto conmigo mismo.